Hola chicos, chicas, opositores, opositoras, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a este tu canal, El Rincón del TKE. ¿Qué tal estáis? Espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones, un buen verano, pero ya estamos aquí para retomar de nuevo nuestras clases para prepararnos esas pruebas libres y o oposiciones. Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado, que en este caso vamos a hacer un resumen, que va a ser el primer vídeo de esta nueva, después del verano, sobre técnicas básicas de enfermería, un resumen y una explicación para las pruebas libres y las oposiciones, ¿vale? Que es uno de los temas que más os traen de cabeza y os he hecho un pequeño resumen para que repasemos un poco todo antes de adentrarnos más a lo que serían las cosas más específicas. Pero esto es lo que nos tiene que quedar claro sí o sí. Antes de comenzar, deciros que muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo el canal, que sigue teniendo, que poco a poco somos más personas y estamos creando una comunidad muy bonita y nada, muchísimas gracias por el apoyo y espero y sé que os está sirviendo mucho mis vídeos y nuestros packs de temario y todas nuestras clases particulares, etcétera. Así que nada, muchas gracias de nuevo y nada, cualquier duda ya sabéis que podéis escribirnos o si queréis clases o si necesitáis refuerzo o necesitáis temario, simulacros, etcétera. Tenéis el número 624223379 o el rincón del tke2@gmail.com para cualquier duda. Así que nada, chicos, vamos a empezar con la clase sobre este repaso. Va a ser un repaso cortito, como ya sabéis, en las clases damos hasta un límite de tiempo porque nosotros nos dedicamos a dar clases particulares, como ya os hemos dicho, para los nuevos y a prepararlo a preparar mediante, pues eso, videoclases o, o de forma personalizada para cada situación de cada persona, unos que vais más avanzados, otros menos, etcétera. Así que nada, procedemos a el repaso. Cualquier duda, ya sabéis que me dejáis la cajita en los comentarios, cualquier duda que tengáis y os la vamos a resolver, en este caso yo, muy rápida. Bueno, pues empezamos con técnicas básicas de enfermería. Esto es un resumen extendido y explicado y obviamente es por parte nuestra, personalizada, del Rincón del TK. Pues pasamos a la tabla. En este caso vamos a ver un poco los temas que se tocan en este módulo, por así decirlo, en TBE, que es pues lo que más se acerca a- a saber un poquito de cómo se desenvuelve una TKE en el aspecto enfermero TKE y en un ámbito pues clínico, obviamente. Pues vamos a empezar sabiendo que es súper importante el tema de las constantes vitales. Pues este sería el primer tema que vamos a tocar. Los objetivos de las constantes vitales, pues obviamente es evaluar el estado hemodinámico y respiratorio de ese paciente que nos ha llegado. Los materiales y el equipo que solemos utilizar, pues es un tensiómetro, ¿vale? Junto con el manguito, el estetoscopio, un termómetro, reloj, cronómetro, oxímetro, pero en general es el tensiómetro, el manguito, ¿vale? El tensiómetro, el manguito y se me ha olvidado poner aquí los electrodos para ver la frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, siendo un auxiliar de enfermería, por ejemplo, yo que trabajo en urgencias, ¿qué hacemos cuando llega un paciente? Pues un paciente lo primero que tenemos que hacer es monitorizarlo, sobre todo si llega a una unidad como es una UCI o si trabaja en una unidad como es agudos. Entonces se le pone el manguito, se le mide la presión, suelen ser manuales por lo que y suelen ser pantallas táctiles, por lo que tenéis que dar a manual y a start, comenzar y se le mide la tensión. Se le pregunta siempre a la enfermera o al médico de guardia qué gafas nasales lleva. Eso quiere decir cuál es el oxígeno que tiene ese paciente, si lleva o no gafas nasales. Y se le pone siempre el pulso oxímetro, ¿vale?
y los electrodos si lo requiere, ¿vale? Para ver la frecuencia cardíaca. Habría que ver también su historia clínica, por supuesto, para ver también qué requiere, porque muchas veces los enfermeros y los médicos no están con nosotros todo el rato, entonces tenemos que saber, hay que preguntar por qué viene. Y bueno, los pasos clave del procedimiento, pues eso, preparar al paciente, tomar el pulso, siempre se suele poner en el dedo índice, ¿vale? Para tomar el pulso. Y bueno, la temperatura normalmente, a no ser que nos digan que viene ya con fiebre, no se suele tomar de una, pero sí es importante llevar siempre un termómetro encima, aunque no es lo más importante, ¿vale? Lo más importante en este caso sería la saturación de oxígeno. Entonces, eso es una posible pregunta de examen para que le sepáis. Y precauciones que hay que tener y que informar, pues hay que evitar obviamente errores en la técnica, comprobar las calibraciones de todos los materiales, del monitor, por supuesto, y tener muy presente y ser muy conocedora de los signos de emergencia. Pues saber cuando una saturación es baja o alta, cuando una tensión es baja o alta, cuando una temperatura es baja, alta o moderada, etcétera. Por ejemplo, lo más importante que hemos dicho en este caso sería la saturación de oxígeno. Y cuando es preocupante, bueno, pues cuando baje, pues de 98 se suele vigilar bastante al paciente, ¿vale? Entre 90, algunos vienen ya crónicos porque tienen a lo mejor EPOC, entonces, bueno, pues eso no sería tan importante porque están cronificados y tú ya lo sabes y sabes que se va a mantener entre 80, 90, 100. Pero si no tenemos ningún dato de ese paciente, habría que preocuparse y comentarlo al enfermero y médico, al intensivista, por debajo de 97, ¿vale? Luego pasamos a la higiene del paciente. El objetivo de esto, ¿cuál sería? Vale. Mantener la integridad cutánea, confort e higiene, ¿no? Los materiales y equipos, pues bueno, lo básico, que serían agua, esponja, guantes, toalla, solución antiséptica, si procede, lubricante y crema. Ya sabéis que el proceso de curas, si viene un paciente con úlceras, esa no nos compete. O sea, aunque lo hagáis en el examen o en los exámenes, no es una competencia nuestra. Vais a ver que muchas veces hacemos cosas que no nos competen, pero que hay que tener muy claro que en los exámenes nos van a preguntar y tenemos que saber lo que nos compete y lo que no. Pasos clave y procedimientos en la higiene del paciente. Pues nada, explicarle al paciente, mantener su privacidad y empezar siempre el aseo de arriba a abajo. Cara, cabeza, manos, axilas, genitales, pies. Obviamente secar y cambiar la ropa de la cama. Si procede, claro. Precauciones que hay que tener, muy importante, riesgo de úlceras por presión, dolor, intolerancia o mareo al incorporarse. Siempre normalmente vais a tener un celador, el cual os va a ayudar y si no, alguna compañera vuestra. Pasamos a la prevención de úlceras por presión. Tema muy importante que ya lo tenéis en otro vídeo anterior. Y en este caso, el objetivo de esto obviamente es evitar lesiones por inmovilidad. Porque al ejercer una presión prolongada, pues se pueden crear escaras de distintos estadios, como ya hemos dicho en otros vídeos anteriores. Los materiales y equipos que necesitamos en este caso serían colchón antiescaras, almohadas y protectores cutáneos. A veces también se utilizan almohadas, ¿vale? Los pasos clave y procedimientos, aunque esto los hacen las enfermeras, pero nosotros esto sí es una competencia nuestra. Tenemos que hacer una evaluación con la escala de Braden, ¿vale? Y obviamente si alguien presenta una escara o inmovilización, coma, etcétera, habría que hacer un reposicionamiento de ese paciente cada 2 horas. Por supuesto, no queda, no, o sea, necesitamos saber también, que es muy importante, que la higiene y la nutrición para evitar las úlceras por presión es importantísimo, sobre todo una ingesta elevada de proteína. Una vez hacemos la escala de Braden y lo valoramos, pues lo comentamos a la enfermera o simplemente ejercemos lo que nosotros ya sabemos y lo aplicamos en la práctica. Las precauciones que debemos tener sería, pues, obviamente, inspeccionar las zonas óseas, sobre todo en el aseo, y evitar así el enrojecimiento que no blanquea. Vale, también deciros que hay lociones para prevención de úlceras, ¿vale?
Y como esto ya lo he dicho en otros vídeos, pero lo recalco. Bien. Pasamos a la movilización y el traslado del paciente. Vale, normalmente esto lo suelen hacer en las movilizaciones nosotras, el traslado lo hacen los celadores, pero bueno, hay que saberlo, ¿vale? El objetivo es evitar complicaciones respiratorias, venosas y favorecer la autonomía del paciente. Los materiales, pues, cinturones de transferencia, transfer, no lo he puesto aquí, lo voy a poner. Los transfer son los que se utilizan para pasar en bloque a un paciente de una cama, camilla a otra cama. Transfer. Suele haber uno en cada unidad, ¿vale? Grúa, tablas deslizantes, sillas móviles, etcétera. También dependiendo del estado del paciente, claro. Y los procedimientos, obviamente, pues eso, simplemente hay que tener una buena coordinación con el equipo y unas técnicas muy seguras, posición, piernas abiertas, etcétera. Y por supuesto, las precauciones que siempre hay que informar al paciente de todo. Esto es una pregunta de examen. El paciente hay que informarlo siempre de cualquier cosa. Y por supuesto, no hay que forzarlo y comprobar las contraindicaciones, fracturas, inestabilidad. Por ejemplo, esto es muy importante. ¿Por qué? Nos llega un paciente a urgencias o a hospitalización, da igual. Ese paciente no sabemos nada de él. Entonces, hay que preguntar siempre si tiene alguna fractura, porque si tiene una fractura de cadera y le hacemos una inmovilización inadecuada, podemos, eh, podemos generarle riesgo a muchísimos niveles, ¿vale? Entonces, eso es muy importante saberlo. Ahora vamos a pasar a la alimentación y la nutrición. El objetivo, obviamente, es asegurar el aporte nutricional y la prevención de aspiración. Los materiales y equipos, bueno, bandeja, cubierto adaptado, servilletas, vaso medidor, apoyo para sondas si precisa, y algo que no he puesto es el, em, el espesante para evitar la broncoaspiración. Los pasos clave para esto, pues obviamente y los procedimientos para evitar la broncoaspiración, sobre todo, que es lo que más nos interesa, pues sobre todo una posición semisentada, que sería la posición Fowler, ¿en qué se caracteriza esta posición? En que tiene un ángulo de 45 grados sobre el paciente. Y bueno, pues eso, cortar, nutrir según la dieta, controlar la ingesta y el registro. Esto siempre, normalmente, cuando estéis trabajando de TKS en un hospital privado o público, da igual, vais a tener que registrar y pedir vosotros las cenas según su historia clínica. Cenas, comida y desayuno, perdón. Las precauciones y qué informar, pues nada, riesgo de atragantamiento en difagia sobre todo y mantener una sedestación 30-60 minutos. Pasamos a la eliminación. Eliminación me refiero a los materiales de desecho del cuerpo humano en un paciente. Pues el objetivo es el control de diuresis y higiene íntima. Sobre todo el control de diuresis, ¿vale? Los materiales de equipo, recipientes medidores, guantes, bolsas colectoras, materiales para recogida de muestra, etc. Los pasos clave, registrar diuresis. Esto depende también, según te diga el médico, el intensivista, porque algunos son, si te viene un paciente febril, tienes que controlarlo cada hora, ¿vale? Vigilar la orina mucho más que si es un paciente que solo se mira a turno. Técnicas para recogida de orina a chorro, vaciado de bolsas por drenaje cerrada. Tenemos que tener muy buen control de las bolsas, porque hay muchos tipos de bolsas, muchos tipos de drenaje, no solamente de diuresis, sino de drenaje postquirúrgico y con vacío, sin vacío. Esto lo veremos más adelante, ¿vale? Ya os enseñaré cómo se hace. Precauciones, ¿qué informar? Pues siempre, como hemos dicho, mantener el sistema cerrado, higiene perineal, siempre todo tiene que estar aséptico, una buena higiene perineal y control de fiebre, olor, infección, etcétera. Es decir, si pasa tenemos algo que no nos cuadra, tenemos por supuesto que avisar. Pasamos a a la glucometría capilar. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere al control glucémico, cuando este está indicado. Lo que necesitamos serían lancetas, tiras, glucómetro, gasas y alcohol. Los procedimientos que se llevarán a cabo en este, pues higiene de manos, por supuesto, pinchar en el lateral del dedo, recoger esa gotita, registrar el valor y confirmar la prescripción. Y lo que tendremos las precauciones que tenemos que tener, el riesgo de contaminación que tenga,
porque estamos con contacto directo con sangre. Registro, perdón, y comunicar, obviamente, si tiene una hipoglucemia o una hiperglucemia. Hipo por debajo, hiper por encima. Pasamos a la oxigenoterapia, a nivel básico, ¿vale? Por supuesto hay que mantener una oxigenación según prescripción médica. Nosotros siempre vamos a tener de todos los pacientes su historia clínica, su amniocentesis, todo para saber todo lo que le pasa en todo momento. Y siempre vamos a estar informados. De hecho, siempre que vais a estar trabajando, vais a tener que pasar un parte a tus compañeras y al finalizar también tenéis que pasárselo a la otra compañera. Por lo tanto, vais a saber en todo momento de todos los pacientes a cualquier momento y a cualquier hora del día. Por supuesto, los materiales serían las gafas nasales, mascarilla simple, oxímetro. Aquí entran muchísimos más materiales, pero bueno, esto es lo más importante. Las gafitas nasales, las mascarillas simples, las Venturi. Luego tenemos con reservorio y tal, pero no nos vamos a meter en eso porque eso es un tema bastante más avanzado. Por supuesto hay que confirmar la prescripción, colocar dispositivos, saber controlarlos, saber el control de óxido de carbono, un buen registro del suministro de oxígeno que se está dando al paciente, etcétera. Y por último, las precauciones, pues no ajustar nunca un flujo sin orden. Y por supuesto, vigilar la somnolencia en los pacientes con EPOC. ¿Vale? EPOC, ¿qué significaba? Enfermedad obstructiva crónica pulmonar, ¿vale? Suelen ser en pacientes casi siempre que han fumado mucho y suele ocurrir a partir de los 50 años. No lo he puesto aquí, pero para que lo sepáis. Los cuidados de sonda y drenajes a nivel básico, ¿vale? Ya nos entraremos en más, como he dicho antes. Por supuesto, tenemos que tener muy en cuenta mantener la permeabilidad para evitar las infecciones. Importantísimo, porque luego por un mínimo detalle nos coge una septicemia el paciente y la hemos liado. Entonces tenemos que tener muy claro que hay que hacerlo todo con la máxima esterilidad. Por supuesto, los materiales serían guantes, sueritos, material de fijación y bolsas colectoras. Tendríamos que mantener un sistema cerrado y fijar correctamente, por supuesto, vaciarlos y registrar el volumen, según nos indiquen intensivistas y enfermeros. Y por supuesto, nunca desconectar el sistema y los signos de infección, comunicarlo. Signos de infección, pues que sea purulento, por ejemplo. ¿Vale? Y las curaciones básicas siempre bajo indicación, porque como hemos dicho, no es una competencia nuestra, pero bajo indicación sí. Habría que mantener la limpieza de la herida y el confort del paciente usando gasas, guantes, solución según indicación, apósitos estériles si se indica. Seguir protocolo, por supuesto, de enfermería, higiene y retirar todo. Y por último, no realizar procedimientos que requieran técnica estéril sin supervisión. Es decir, cualquier técnica que sea mínimamente invasiva tenemos que estar bajo supervisión médica o con la enfermera. ¿Vale? Y por último tenemos la observación y la comunicación de qué. Pues de cualquier cosa. Aquí entramos en cualquier tipo de problemática que nos surja en el turno. El objetivo es registrar el estado de cambios relevantes, ¿vale? Como hemos dicho, todo lo que hemos hablado son úlceras, oxígeno, constantes vitales, etcétera. Materiales de equipo, pues registro clínico y hoja de enfermería, ¿vale? Si no tenemos a la enfermera al lado, pues se registraría todo para que ella lo viera. Y los pasos clave, bueno, pues habría que tener un poco claro un poco todo, ¿no? Saber vendar, evaluar al paciente, limpieza del material, esterilización, reposición, observación, color de cada herida, respiración del paciente, la diuresis, si es colúrica o no, el dolor, si se refiere a dolor, en qué parte, nos da muchísimas pistas del estado del paciente y el estado de conciencia, por supuesto, e informar de absolutamente todo y escribirlo. Y las precauciones para informar, pues informar inmediatamente de los signos de deterioro, como hemos dicho antes, del dolor intenso, dificultad respiratoria, sangrado, etcétera. Es obvio, pero muchas veces con el ajetreo del día y de los pacientes se nos pasan por alto. Aquí os he puesto un desarrollo detallado por apartado
Y bueno, vamos a simplemente a leerlo porque es básicamente lo mismo que os he estado contando, pero entrando un poquito más en detalle. Bien, pues ¿qué son? Ya lo hemos dicho. Los valores de referencia, ¿vale? Las constantes vitales es importante saberlo. La temperatura oral 36-37,5 y la axilar siempre va a ser 0,5 menos. La rectal 0,5 más, al ser una cavidad interna, ¿vale? La tensión arterial aproximadamente la normal en un adulto es 12-80, 120-80, ¿vale? Y luego también hay que saber, por supuesto, el contexto del paciente. Lo que para ti es una tensión buena, para mí es mala. Entonces tenemos que saber el contexto del paciente siempre. El pulso, como hemos dicho, entre 60 y 100 latidos por minuto y hay que vigilar ritmo, fuerza y irregularidad. La frecuencia respiratoria, 12-20 respiraciones por minuto y la saturación de oxígeno, como he dicho, más del 95% en individuos sanos. Pero la realidad es que hay que informar a la enfermería por debajo de 97. En la tensión arterial, ya lo hemos explicado todo, ¿vale? Colocar manguitos, bueno, esto es importante, colocar el manguito 2-3 centímetros por encima de la fosa antecubital e inflar hasta 30, ¿vale? Aunque esto ya, no, ya, como he dicho, está automatizado. Y por supuesto tenemos que tener muy claro cuál es la presión sistólica y la diastólica. Los errores frecuentes que tenemos en la tensión arterial, pues que el manguito sea pequeño porque el paciente es obeso, una sobreestimación o contracción del brazo. Siempre tiene que tener el brazo recto. Y por supuesto no hablar durante la medición. Si el tensiómetro es automático, pues seguir instrucciones simplemente del equipo y comprobar la calibración periódica. Del pulso. Como os he dicho, siempre tiene que estar en el pulso, el que va a tomar es el pulso radial, que es el más común, se puede tomar en más sitios. Luego, en emergencias, en el carótido, ¿vale? En el femoral braquial, en pediatría. Técnicas, palpar con dedo índice y medio, contar 30 segundos por 2 o 60 si es irregular. Por supuesto, valorar ritmo y fuerza. ¿Qué hay que anotar? Si es regular, irregular y si tiene una posible arritmia. La frecuencia respiratoria. Alguna cosa súper importante, por ejemplo, observar, por supuesto, los movimientos tóraco-abdominales, sin que el paciente sepa que se cuenta. ¿Por qué? Porque hay que contarlo durante un minuto, porque una respiración estertórica, por ejemplo, nos puede indicar el fallecimiento de ese paciente, ¿vale? Entonces hay que ver si la respiración es superficial, profunda, ruidosa, etcétera, y comunicarlo. La temperatura ya lo hemos dicho, interpretar siempre según métodos. La oximetría, como hemos dicho, un sensor colocado en el dedo, comprobar que sea pulsátil, nunca con uñas, registrar siempre valor y pulso concomitante. Por supuesto, limpiar el dedo, obviamente, y lo que he dicho, las uñas con esmalte pueden alterar la lectura. Muchas veces nos llega un paciente y la lectura sale, pues eso, como si estuviera haciendo cosas raras. La realidad es que no, muchas veces simplemente es que tienen las uñas pintadas. Oximetría. Registro e interpretación. Pues hay que registrar todo, valor, hora, posición del paciente y cualquier síntoma, mareo o dolor. Informar si hay valores fuera de parámetros o cambios súbitos. Súbitos es repentino, ¿vale? Higiene del paciente. Creo que lo hemos dicho todo. Aquí lo tenéis de todas maneras para que le podáis hacer capturas si tenéis alguna duda. Los materiales también lo hemos dicho. La prevención Y por último, estas dos cosas las vamos a repetir. Prevención de úlceras por presión, evaluación periódica con la escala de Braden u otras, ¿vale? También tenemos la de Norton. Reposicionamiento cada 2 horas, como hemos dicho. Mantener piel siempre seca y limpia porque la humedad favorece las úlceras. Y el uso de molientes y dispositivos antiescara. Una nutrición adecuada y movilización dentro de las posibilidades. Y en la movilización y traslado, lo más importante así que he visto para un buen repaso sería pues eso, tener unos principios ergonómicos básicos, que sería mantener la espalda recta, flexionar las rodillas, pies separados, una pierna para levantar, acercarte al paciente, siempre
evitando la torsión del tronco. Siempre que haya una torsión de columna, hay que evitarla, ya sea cervical, lumbar, del tronco. Y siempre, por supuesto, pedir ayuda cuando el peso de la situación lo requiera, aunque, aunque ya os digo que siempre vamos a tener a un celador a nuestra disposición. Y nada, chicos, esta es la clase de repaso por hoy. Espero que os haya gustado. Creo que viene bastante bien explicado, que lo he explicado bastante sencillito y entendible. Y cualquier duda, como os he dicho, ya sabéis que podéis dejarme un comentario y os la vamos a responder sin problema. Pues hasta aquí el vídeo y nos vemos en la siguiente clase. Por supuesto, nos ayudaría muchísimo un like y seguirnos si te interesan más vídeos como este. Nada, un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.